no merece nuestra confianza. Es así de sencillo. ¿Por qué? Porque es un candidato o candidata reprobado, porque no ha logrado entender que la educación es el mejor motor de desarrollo social que tiene el Estado de México para contar con familias más justas, con una sociedad más próspera. Te pongo un ejemplo, en los últimos años del 2004 al 2010, la pobreza en el Estado de México ha aumentado de 42 a 49, por encima de la media nacional. El número de familias que han sido víctimas en el 2015 de algún delito ronda prácticamente 6 de cada 10 mexiquenses. La pregunta es, ¿qué les están ofreciendo? La mejor forma de combatir la inseguridad, de combatir la desigualdad, son las oportunidades. Y las oportunidades que el sistema educativo no ofrezca, se las vendrá a ofrecer alguien más a todos estos niños que se están quedando fuera. ¿De qué les hablo, Felipe? De cada 100 niños que deberían de estar en la escuela en el Estado de México, solamente están llegando a secundaria 81. Entonces ya perdiste 19 en el camino. Luego, que terminen secundaria y estén en primero de prepa, solamente 61. Eso quiere decir que 6 de cada 10 su derecho de aprender, empieza con estar en la escuela, solamente se los estás garantizando a 6 de cada 10. ¿Qué pasó con 39? Se quedaron en el camino. Ah, porque desertaron. No, porque el sistema no supo mantenerlos. Eso es muy importante. Segundo, ¿qué pasa con los niños de 0 a 3? Que es la primera infancia y es la parte más importante de la formación de todos nosotros. Bueno, en el Estado de México solamente existe 1 de cada 10 niños que tiene una educación en primera infancia. Simplemente no existe, son invisibles, los invisibles. Te pongo un ejemplo más específico a la audiencia. ¿Qué pasa con los que sí se mantienen en la escuela? Pues muy sencillo, no aprenden. Cuando terminan tercero de secundaria, en el Estado de México, 7 de cada 10 de los jóvenes de 15 años están teniendo resultados insuficientes. Sí. Entonces, y finalmente, participan, y eso es a lo que nosotros llamamos la triple inclusión, que estén, que aprendan y que participen. Es muy sencillo, no participan, no hay datos de su participación, y eso habla mucho de cómo vemos a los niños o a los jóvenes, no cuentan. Entonces, aquí hay que decirlo de manera clara a través de tus micrófonos. La educación, la transformación educativa que debe estar en marcha, forma parte de la solución, no es parte del problema. Y por eso es muy importante el llamado a las candidatas y los candidatos a que se pronuncien públicamente. No es con Mexicanos Primero, es que las y los mexiquenses tienen derecho a saber cuál de sus candidatos tiene un proyecto educativo en concreto a partir de estos 10 puntos. ¿Cuál es el concepto de Mexicanos Primero de este proyecto educativo? ¿O cuál debería ser el deber ser de este proyecto de educación con equidad y con calidad? Mira, tiene en específico, hay 10 puntos en específico, déjame hablarte uno de ellos. Equidad. ¿Qué quiere decir equidad? Que la escuela logre superar su contexto. Uno de los puntos fundamentales para superar nuestros contextos hoy es que puedas tener, por ejemplo, dominar otro idioma. Bueno, en los lugares más marginados del Estado de México, solamente 3.6% de las escuelas más marginadas pertenecen a un programa que se llama Programa Nacional de Inglés. En las zonas donde están menos marginadas, 36% de ellas lo hace. ¿Qué quiere decir esto? Pues desde ahorita la escuela, lejos de acercar a los mexiquenses, los está alejando y estamos reproduciendo generaciones. Entonces, equidad. Segundo, maestros. Es muy importante que las plazas se concursen. Entonces, antes de entrar al tema de concurso y el mérito, esto quiere decir que ¿cómo les está yendo a los que están estudiando para ser maestro? Bueno, solamente 6 de cada 10 de los que estudian en las normales están pasando el concurso. ¿Qué está pasando en las normales del Estado de México? Es muy importante. De los que logran entrar, 5 de cada 10 logran tener un acompañamiento, una tutoría. Entonces luego los quieres evaluar, pero no los acompañaste. Pues ¿de qué se trata el negocio? Van a decir. O tercero, el mérito. Es muy importante el mérito. Perfecto. Pero lo que está pasando en el Estado de México es que no se están concursando todas las plazas. Hay una diferencia entre jubilados y las plazas que se concursan de alrededor de 2.700 plazas. ¿Dónde quedaron esas plazas? Sería importante saber. Entonces, ¿qué están proponiendo en específico? Estos son 3, te doy un cuarto que quizás puede ser interesante para los mexiquenses. 38% de aquellos maestros que están en la nómina se desconoce sus datos. No sabemos bien a bien qué pasa. Entonces te estoy hablando de un sistema docente
de 197.709 maestros, me refiero únicamente a los de educación básica, 139.752. Cuando yo digo 38%, estoy hablando de 53.000 maestros. Hagamos una cuenta para tu audiencia, 53.000 maestros por 10,000 pesos, que les pagues 10,000 pesos promedio. El promedio del salario de los profesores en el Estado de México ronda los 19,000 pesos. Pero vámonos a la baja, 10,000. 530 millones de pesos mensuales, que uno dice, no nos alcanzará para invertirlo en infraestructura, para invertirlo en los maestros que existan en las escuelas, para subirles el sueldo a los maestros que están ahí. Multiplícalo ahora por 12, 530 millones por 12. Entonces, estos compromisos es que hay que escuchar de manera clara y abierta de los candidatos, que digan, yo me comprometo a así limpiar la nómina magisterial y que ese dinero que resulte de ahí lo voy a invertir en infraestructura. Yo me comprometo a que acompañemos de manera específica no solamente la evaluación, sino la formación inicial y continua y las tutorías de los maestros, porque no hay que dejar solo a nuestros maestros. En eso consiste. Entre estos 10 compromisos por la educación con equidad y calidad en el Estado de México que propone Mexicanos Primero, hay dos que voy a sintetizar que me llamaron mucho la atención, y es que nuestra información no está sistematizada. No tenemos sistemas. Así es, no tienen un padrón. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Costó mucho trabajo, es más, vamos a poner nada más allá del trabajo, costó 740 millones de pesos a todos los mexicanos en el 2013 hacer un censo de escuelas, de alumnos y de maestros. Esos censos se tienen que ir renovando. Y entonces tiene que haber sistemas en las localidades que permitan ir renovando dichos sistemas. El Estado de México no cuenta con uno. Que hablar de sistematización significa hablar de control y hablar de información, hablar de la posibilidad de medir, de evaluar y por lo tanto de corregir. Y así es, tú lo acabas de decir bien, y más que evaluar como esta lógica de corrección es que no te puedo acompañar si tengo los ojos vendados. Entonces necesito tener luz para poder dártela a ti, dársela a los padres de familia para que los padres de familia acompañen en las escuelas. Déjame decirte este dato también, no existe en ninguna escuela pública un registro de participación social efectiva de las escuelas del Estado de México de parte de los padres en acompañando a sus hijos. ¿Qué quiere decir eso? Que si un proyecto educativo no es un proyecto social, no es educativo. Entonces, ¿cuál de los candidatos realmente está haciendo una convocatoria a las familias para decirles no puede haber escuelas sin sociedad? Porque lo que han estado haciendo Juan Alfonso Mejía López, director general de Mexicanos Primero, es decir, yo voy a construir una prepa aquí, una universidad allá, voy a construir esto, voy a construir aquello. Mira, y yo creo que lanzo la pregunta a la audiencia. ¿Saben ustedes cuál es el proyecto educativo que tiene su candidato o candidato? Si la respuesta es no, probablemente es que nosotros no les hemos exigido de manera clara y velada que nos digan cuál es su propuesta. Esta es la propuesta de Mexicanos Primero a las y los mexiquenses para que le exijan a sus candidatos porque tienen derecho a saber cuál es la postura. Les doy un dato más. Los 10 puntos son ley. ¿Qué quiere decir eso? Que el compromiso del candidato o la candidata es con el Estado de Derecho. La pregunta es, ¿existe algún candidato o candidata que quiera ser gobernador o gobernadora constitucional, pero violentando el Estado de Derecho? Pues ¿de qué se trata? A mí me llamó mucho la atención algo que Juan Alfonso Mejía nos dijo aquí antes de iniciar esta conversación, y es que por lo visto en las propuestas que ha habido, en lo que hemos escuchado de los candidatos y candidatas a la gobernatura, no han puesto en el centro a los niños y a los jóvenes. Cada elección es una oportunidad para los mexicanos, pero ahora para las y los mexiquenses, de ganar terreno en el derecho a aprender de los niños. ¿Qué quiere decir esto? La educación no es un servicio, no nos están generosamente dando algo, no, es un derecho nuestro y entonces como tal hay que exigirlo. ¿Qué quiere decir esto más específicamente? En Mexicanos Primero abogamos por un sistema educativo que para que le llames exitoso tiene que ser incluyente. Inclusión es estar, aprender y participar. Si no, no es exitoso y violenta el derecho de cada uno de los niños. Entonces en el Estado de México se está violentando el derecho a aprender de la niñez y la juventud. Pero el sistema educativo no está concentrado en los niños. Está concentrado en los adultos y a veces pudiéramos decir
parece el sistema estatal del empleo. Sí, hay generar empleados o generar trabajadores, ¿no? ¿Hay algún candidato o candidata que esté diciendo que va a concentrarse en la persona, en el niño, la niña o el joven? Creo que hasta ahora no. Otro tema es el tema de la rendición de cuentas y de la transparencia. Bueno, hablábamos ahorita hace un momento sobre el tema de, sin duda, hay un mecanismo que existe en las escuelas que se llaman jornadas de transparencia, y eso se puede llevar a cabo a través de los consejos de participación social. Y este consejo tiene personalidad jurídica, es muy importante esta parte, y debe contar con el 51% de las familias que estén integrando este consejo. Muy probablemente cualquier autoridad puede decir que cuenta con un documento firmado donde te acredita hasta 80% de los consejos formados. Imaginemos, si hubiera 80% de los consejos en las escuelas. En el Estado de México hay 19,000 escuelas, 19,650 escuelas de educación básica. Ahora imaginemos a los padres de familia involucrados ahí. Esto fuera una revolución. Y yo creo que efectivamente el Estado de México tiene frente a sí la posibilidad de hacer una revolución en el tema educativo. Sí. Al tener el sistema educativo de los más grandes del país, está llamado a ser el referente o el principal referente de la transformación educativa en nuestro país. Y ahora que tienen un proyecto electoral en puerta, es el mejor momento para que les exijan: dinos de manera clara y abierta cuál es tu proyecto educativo, y te doy de manera clara y específica 10 puntos. Dinos si estás a favor o estás en contra. Si no, no mereces mi confianza. Y no ha habido pronunciamiento, ¿verdad? Ha habido acercamientos de algunos candidatos o candidatas, sin dudas, pero ninguno de ellos se ha pronunciado abiertamente. Nosotros lo hemos dicho públicamente. No es un compromiso con Mexicanos Primero. Nosotros lo que queremos es que el compromiso sea con las y los mexiquenses. Posterior al evento, a que haya tomado la decisión el Estado de México de quién sea su gobernador o gobernadora, entonces convocaremos, sí, sin duda, a un compromiso formal con 10 puntos en específicos para decir: se compromete gobernador o gobernadora electo a cumplir el Estado de Derecho, sí o no, en estos puntos que garanticen el derecho a aprender de la niñez. Y sin duda, no solamente exigiremos, estamos dispuestos también a reconocer y acompañar. Yo, para cerrar esta conversación con Juan Alfonso Mejía López, voy a regresar a algo con lo que él comenzó y que seguramente lo conoce muy bien porque él es doctor en ciencia política por la Universidad de París. Aquí platicamos alguna vez de un bestseller económico que se llama El Capital en el siglo XXI, del economista francés Thomas Piketty. Thomas Piketty dice en este libro que la educación es la única forma de subir en la escala social y económica, ¿no? De nivelar a una sociedad. Esa es la idea que comparten, por lo visto. Dicen los economistas que el camino, antes decían, es la economía, estúpido, recordarás aquella frase. Sí, ahora los economistas dicen, es la educación, no se pierdan. Y entonces hay un camino muy específico que dice que si tú logras llevar al número de reprobados o de nivel insuficiente, que a nosotros nos gusta llamarlo así, a un nivel suficiente, los logras subir a esos 7 de 10 que hablábamos y los llevas al nivel mínimo, la economía estaría creciendo 3 veces más. Y ojo, no es un tema nada más de empleo, sino de calidad de los empleos. Y en el Estado de México se tiene todo para hablar de calidad de los empleos, calidad de salarios, calidad de vida, y sin duda hay un camino que no lo estamos inventando ni nosotros, ni hay un hilo negro, y del cual habla Piketty, como bien dices. Es la formación, la inversión en nuestra gente. ¿En qué? En que le des la mejor oportunidad de ser la mejor versión de sí mismo. Eso es lo que no le puedes robar a la niñez y a la juventud del Estado de México, y eso es sobre lo que se tienen que pronunciar las candidatas y candidatos, y se lo tienen que exigir, así lo creemos las y los mexiquenses. Muchas gracias, Juan Alfonso Mejía. Muchísimas gracias por la oportunidad, Felipe y Luis, muy amable. Muchas gracias al doctor Juan Alfonso Mejía López, él es el director general de Mexicanos Primero. Ahí se queda a ver si los candidatos a la gobernatura se pronuncian en algún momento públicamente en torno a estos 10 compromisos que ha formulado Mexicanos Primero. Son 9 de la mañana con 37 minutos, estamos en Así Sucede, esta es la 11:30 de AM, es la 102.9 de FM La Comadre. Yo soy Felipe González, vienen los deportes con el señor Luis Manuel Jaramillo, después las recomendaciones de cine con Denis Morales.
El origen del poder musical es Paseo Toyoca 300, Colonia Universidad, Toluca, Estado de México. Con 10.000 watts en AM de potencia y 1.000 en FM. Llenamos tus oídos de banda, norteño y grupero. Las siglas XHTOL en frecuencia modulada y XETOL en amplitud modulada. Invadiendo las ondas hercianas en las frecuencias 102.9 FM y 1130 AM.